Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Regresamos a esta primera edición de Radioanálisis en esta mañana de día viernes 5 de julio del año 2024. Había quedado pendiente dar a conocer los nombres de quienes tuvieron la fortuna de adjudicarse una de las entradas para el concierto que se dará hoy en el Teatro Teletón con Manuel García, Los Insobornables, y si me pueden soplar por interno cuál es la tercera banda que va a estar. Los Jaivas, Los Insobornables y Manuel García van a estar hoy presentes ahí en el Teatro Teletón. Los ganadores son Clara Fuentes, Eric Quiroga, Cecilia Mondaca, Helio Guzmán y Silvia Montenegro. Todos ellos nos vamos a comunicar por internos para que puedan recibir sus entradas. Bueno, cambiamos de materia y nos metemos de lleno en un tema del cual hemos estado pendientes durante esta semana, porque hemos conocido varios datos que tienen que ver con el fenómeno migratorio en nuestro país y queremos analizarlos con nuestro siguiente invitado acá en estudio, el jefe de estudios del Servicio Jesuita Migrantes, Juan Pablo González, a quien le damos la bienvenida. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Radio Universidad de Chile. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, Juan Carlos, preguntarte en primer lugar por qué desde el servicio se presentó además también este anuario estadístico de movilidad humana en Chile, donde se hace también un análisis bastante profundo respecto de cómo ha ido evolucionando durante los últimos años este fenómeno en nuestro país y en particular respecto de lo que fue el año pasado, 2023. Cuéntanos en primer lugar respecto de este anuario y por supuesto cuáles son algunas de sus principales conclusiones. Bueno, el anuario es un esfuerzo que se realiza ya hace 5 años por parte del Servicio Jesuita Migrantes para poner a disposición del público el acervo que hay de estadísticas y de datos que nos permiten caracterizar con mayor profundidad el fenómeno migratorio en Chile. Y esto recolecta tanto datos de la CACEN, que salió recientemente, también agrupa datos administrativos, como por ejemplo lo que son atenciones médicas, todo lo que tiene que ver también con matrículas de niños, niñas y adolescentes en el servicio de educación. Entonces, la idea del anuario principalmente es poner a disposición este conocimiento, que las personas puedan leerlo y, digamos, formen su postura respecto al tema migratorio, pero con los datos en la mano, como nos gusta decir a nosotros. Uh-huh. ¿Y qué nos dicen esos datos, Juan Pablo, respecto a lo que hemos podido ver? Bueno, hay una evolución bien interesante en el periodo post-pandémico. Hay nacionalidades que se van recuperando, nacionalidades que se mantienen un poco con sus saldos migratorios relativamente bajos, pero hay una alta diversidad. Eso es una de las cosas que más queda patentes en el anuario. Y también una de las cosas que es muy interesante es ver cómo a través de las distintas dimensiones que abordamos, que también abordamos trabajo, empiezan a aparecer dinámicas bien particulares. Uh-huh. Demográficamente el flujo migratorio hacia Chile tiene una característica que es bien paritario. En general la distinción entre hombres y mujeres es similar, 51 o 49%. Uh-huh. Que eso en el contexto latinoamericano es bien particular. Uh-huh. Entonces también aparecen muchas dinámicas de género, particularmente en empleabilidad y incidencia del trabajo informal y el subempleo por competencias que también afecta en mayor medida a las mujeres migrantes. Entonces ahí hay muchas conclusiones, cada capítulo viene acompañado de un pequeño resumen al final de como los puntos más importantes, así que también ahí no quiero hacer spoiler del libro. Uh-huh. ¿Qué podemos decir respecto de la situación en cuanto a la regularización de aquellos ciudadanos migrantes que entran de forma irregular en nuestro país? Sabemos que históricamente en Chile han existido muchos problemas en términos administrativos, de institucionalidad, para poder favorecer un proceso más expedito para estas personas. ¿Eso se mantiene? ¿Ha evolucionado? ¿Cómo lo han visto según lo que pudieron ver? Sí, yo creo que se mantiene. Hay que hacer una distinción cuando hablamos del tema de irregularidad. Una cosa tiene que ver con los ingresos por paso no habilitado, que es cómo lidiamos con un fenómeno que está sucediendo en el momento, y lo otro tiene que ver con comunidades que son irregulares, que están en Chile hace mucho tiempo, que ya tienen lazos, tienen vínculos de arraigo con el país, trabajan en algunos casos, bueno, la gran mayoría de los casos, así viven, y tienen vínculos con chilenos también. Entonces ahí se generan dos fenómenos distintos que requieren una aproximación desde la política pública que son diferentes.
Como servicio nosotros siempre hemos hecho un llamado a la regularización porque permite ordenar estas situaciones, permite tener conocimiento de las personas y en ese sentido aquí se cruzan los datos de PDI, que son los datos de ingreso por paso no habilitado, y también no están en el anuario, pero sí ya van a estar públicos los datos respecto al empadronamiento, que también fue un proceso que nos permite tomar luces, y también más adelante va a estar el censo. Entonces ahí vamos a poder tener una visión panorámica de cómo ese fenómeno está impactando. Pero obviamente la mayor problemática que hay es que, excepto de ciertas circunstancias muy específicas, no hay un mecanismo estable de regularización. Chile lo que ha tenido ha sido regularizaciones extraordinarias que han sido bastante positivas porque involucran que el Estado solicite documentación a personas que están irregulares y las personas se acercan y la muestran. De hecho, es un tema interesante que se entrecruza con la regularización es que el mayor porcentaje de conocimiento de casos de ingresos por paso no habilitado en, por ejemplo, la nacionalidad haitiana y en la nacionalidad venezolana se producen por autodenuncia, lo que se llama la declaración de ingreso voluntaria por paso no habilitado. Es decir, la persona se acerca a la PDI a decir, hola, yo estoy en esta situación y necesito como que ustedes tomen conocimiento de esto. Entonces hay un interés de la comunidad, pero no hay un mecanismo estable que nos permita, excepto por ejemplo casos como de reunificación familiar, que nos permita poder pasarlos de la irregularidad a la regularidad. ¿Y cómo impacta eso en estas otras dimensiones que aborda también el anuario que lo comentabas, el tema laboral o el otorgamiento de derechos o el acceso a derechos como salud, educación? ¿Cómo impacta esa realidad? Bueno, es súper fuerte el impacto. Nosotros tenemos ahí también, por eso siempre hacemos el llamado a la regularización. Si bien Chile tiene algunos mecanismos para garantizar derechos a personas irregulares, son como el acceso más básico. Entonces, para poner dos dimensiones que son los niños y niñas que entran al sistema de salud, si en el anuario está el tipo de matrícula desagregada por la matrícula regular y el identificador provisorio escolar. Y el identificador provisorio escolar es para niños que están en situación irregular. Y el identificador provisorio escolar está aumentando progresivamente todos los años. Eso significa que hay más niños en condición irregular que se están sumando a la educación chilena. Y eso son los niños que se suman a la educación chilena. O sea, no sabemos muy bien qué pasa con los niños que no están ahí. Entonces, obviamente ahí el gobierno ha tomado una postura bien positiva de sacar el visado de niños, niñas y adolescentes, que ha tenido mucho impacto y que han podido, pero todavía queda un porcentaje muy alto. Y en trabajo, como lo conversábamos, también está el impacto de la informalidad. Una persona que está irregular no puede trabajar por definición de su condición. Entonces ahí aparece el mercado informal, que tiene muchos problemas. Hay temas de indefensión frente a abuso, hay temas de también ¿cómo decirlo? Intermitencia, porque son trabajos que muchas veces dependen de muchos factores, entonces eso también impacta en la economía del hogar, que finalmente se convierte en un problema también de acceso a derechos. Ahí hablamos de seguridad alimenticia, todo este fenómeno que tiene que ver también con el crecimiento de los asentamientos irregulares. Entonces todo se conecta como un entramado donde la irregularidad empieza como a pesar en el acceso a todos los demás derechos también. Bueno, continuando con esa línea, Juan Pablo, y tú lo mencionabas al inicio, que además conocimos durante esta semana los datos de la encuesta CACEN 2022, que entre otras cosas mostraron, ¿no?, este avance o este aumento progresivo desde, por ejemplo, lo que veíamos hace 2 décadas atrás respecto de lo que tenemos hoy en día. Y en particular respecto de cómo esta población migrante se ha ido concentrando en las zonas urbanas. ¿Cómo impacta eso precisamente en las comunidades, tomando en cuenta que aparentemente, y así uno puede ver, no es necesario ahondar mucho en el tema, que no estaba preparado, por así decirlo, la institucionalidad para recibir estos flujos finalmente? Claro, es un diagnóstico que nosotros también compartimos. Yo creo que hay muchos problemas que la migración reveló que estaban presentes. Y yo creo que, por ejemplo, yo soy de Copiapó, entonces yo recuerdo cuando yo era chico ya teníamos problemas con el tema de las matrículas. Entonces, en algunos casos, y en el anuario lo pueden ver, el crecimiento porcentual que representan los niños migrantes no es tan alto. Pero el sistema que los está recibiendo no estaba preparado. De hecho, si ustedes revisan, y estos son todos datos que, por ejemplo, la cantidad de colegios lo pudimos obtener a través de la Biblioteca del Congreso, hay menos colegios que antes. Entonces, está aumentando la demanda y están disminuyendo los colegios. Entonces, hay ese tipo de cosas que son decisiones ya no del fenómeno migratorio propiamente tal, sino que son decisiones de política pública.
que marcan un poco estas falencias estructurales chilenas, que finalmente en algunos casos son 7-8% de aumento en la demanda, que se convierte en una crisis. Entonces yo creo que ahí también, y también hay otro factor que es muy importante, que tiene que ver con que el fenómeno migratorio en Chile es un fenómeno que es internacional. Todos los países en el continente están enfrentando este desafío. Entonces también hay que tomar una postura también más multilateral. Cómo nos coordinamos con los otros países, con Perú, con Colombia, con Ecuador, para poder resolver que hay flujos que tienen características humanitarias, que vienen escapando de situaciones muy complejas, es decir, la situación de Haití, en este momento también está toda la crisis internacional en Ecuador, que son factores que están fuera de nuestro control, sin embargo afectan en la cantidad de personas que empiezan a ver en Chile un destino que es un poco como para tener una mejor vida. Juan Pablo, además también conocimos hace pocos días un estudio de Nómade, una organización que se encarga también a estudiar este tipo de temas respecto de las nacionalizaciones, y llama bastante la atención algunos datos. Bueno, de partida la gran cantidad de solicitudes de nacionalización que se han extendido desde 2013, desde hace prácticamente 10 años hasta la fecha, pero al mismo tiempo la baja cantidad de esas solicitudes que finalmente se traduce en que este ciudadano se nacionaliza y pasa a ser chileno, casi un 15% respecto del total de solicitudes. ¿Qué nos dice eso? Y también respecto de que dentro de ese porcentaje de personas que pueden acceder a la nacionalización, un porcentaje aún menor representa a personas que provienen de países como Haití, Venezuela, que por lo que hemos podido ver en el último tiempo son quienes lamentablemente enfrentan de una manera más precaria, ¿no?, todo este proceso de, por así decirlo, inserción en esta nueva comunidad, en este nuevo país. ¿Cómo ven eso también? Bueno, ahí hay harta preocupación de parte del servicio. Nosotros también estamos conscientes que hay un proyecto de ley que también quiere aumentar aún más los requisitos para acceder a la nacionalización. En ese sentido, se va a agregar más años y una prueba también de conocimiento. Y yo creo que ahí lo que nos pesa es que Chile históricamente es un país expulsor. No va a ser hasta el 2012, más o menos, 2013, que Chile va a empezar a recibir un flujo de migrantes, digamos, a mayor escala. Y ya después del 2015 ya empieza como a convertirse en un flujo que realmente altera las dinámicas poblacionales de cada país, o sea, de cada región. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchas instituciones que se están poniendo al día. Y ahora estamos enfrentándonos a que flujos migratorios se está cumpliendo el tiempo. Están empezando a llegar con solicitudes y en temas de nacionalización yo creo que no ha habido tanta política pública para reforzar ese proceso, para poner contrapesos también. El sistema de solicitud de nacionalización es un sistema que es bastante discrecional por parte de la autoridad chilena. Realmente la autoridad chilena no tiene por qué justificar mucho porque te dice que sí o que no. Entonces yo creo que ahí también está esa situación. Interesantemente, la nacionalidad española en el estudio de Nómade es una de las que recibe más nacionalizaciones, sin embargo no es uno de los flujos más fuertes en Chile. Entonces está eso. Y yo creo que ahí también la institucionalidad migratoria chilena, y nosotros también lo hemos mencionado en un estudio que hicimos con el Observatorio de Migración y Movilidad Humana, tiene mucho esta discrecionalidad de parte del administrativo. Un correlato de esto, mientras yo leía también el estudio de Noma, muy buen estudio, invito mucho a la gente a leerlo, se da con el tema de los visados humanitarios, de refugio. Refugio, menos del 3% de las solicitudes que se han hecho en menos de los últimos 10 años se han aprobado también. Y también hace poco también aprobamos una ley para que sea aún más difícil. Entonces ahí hay un tema con cómo el Estado comprende la gestión desde lo discrecional, que es bastante complejo, diría yo. Por último, Juan Pablo, volviendo al tema del anuario, la gente que quiera interesarse en revisarlo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde lo puede encontrar? En nuestra página web, el www.cjm.cl. Está de libre disposición, es gratuito, y ahí se puede descargar. También lo subimos al LinkedIn de la Fundación para los que son más dados a las redes sociales. Ahí también está el anuario para que lo puedan buscar. Bueno, Juan Pablo, agradecerte. Sin duda alguna, este tema es importantísimo que se pueda abordar con datos, con información, porque se cae muchas veces en la tentación de opinar, de entregar propuestas sin tener una base que fundamente finalmente esas ideas, pero aquí están los datos, acá está lo que dicen finalmente los diversos estudios de instituciones, como en este
caso el Servicio Jesuita a Migrantes que apoya en esta discusión. Juan Pablo, gracias por haber estado acá en la radio, te esperamos pronto, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros, cuando ya son las 9 de la mañana con 52 minutos, comenzamos a despedir esta primera edición de Radio Análisis, agradeciendo la sintonía que nos entregó durante esta jornada y por supuesto invitándolos e invitándolas a que se queden junto a nosotros, porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Me reencuentro con ustedes a las 13 horas junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis, y el lunes bien temprano a partir de las 7 de la mañana con una nueva primera edición. Que estén muy bien, muy buen fin de semana.